Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que trae cola. Uno que está, bueno, sacudiendo los cimientos de cómo muchos han entendido lo que es la Iglesia durante casi 1700 años. Menudo tema, sí. Vamos a sumergirnos en los planteamientos de Horacio Alcaraz de Concordia a través de dos de sus videos. Él no se anda con rodeos y plantea una transición radical. Totalmente. Pasar de la iglesia convencional, de domingo, a una red de iglesias que se reúnen en las casas. Exacto. Y nuestra misión hoy es esa: desmenuzar su argumento, entender su lógica, para que el liderazgo evangélico de habla hispana pues tenga todas las cartas sobre la mesa. Eso es. Y es muy importante entender que nuestro papel aquí no es opinar si Alcaraz tiene razón o no. No, para nada. Es analizar cómo construye su argumento. Vamos a seguir las preguntas que él mismo se hace y las respuestas que da, poniendo la lupa pues en la base bíblica e histórica que utiliza. Es un ejercicio para comprender una propuesta que, como decías, desafía una tradición larguísima. Exacto. Pues empecemos por el principio, por el diagnóstico. La primera pregunta que Alcaraz pone sobre la mesa es una bomba. Sí, es muy directa. ¿Están las iglesias como las conocemos hoy totalmente equivocadas? Y su respuesta es interesante. No es un sí rotundo. Para nada. Es un no muy matizado. Él tiene mucho cuidado de no decir que están mal o que son malas. La palabra que usa es incompletas. Incompletas. Sí, y para explicarlo usa una analogía que es visualmente muy potente. Ah, sí, la del águila. La del águila que intenta volar con una sola ala. Es una imagen que la verdad se te queda grabada. Un águila con una sola ala. A ver, exploremos eso. ¿Cuál es el ala que funciona y cuál es la que según él falta? Pues mira, según su análisis, el ala que sí funciona, la que bate con fuerza cada domingo, es la reunión del templo. La estructura que todos conocemos. Eso es, centrada en las figuras visibles, el pastor, el grupo de alabanza, algunos líderes. Todo está diseñado para que ellos actúen y la congregación, pues, reciba. ¿Vale? Pero el ala que falta, la que está atrofiada o directamente ausente, es el ministerio activo del resto de los creyentes, o sea, el cuerpo de Cristo en su totalidad. El 90% de la gente que está sentada en las butacas, vaya. Exactamente. Él se apoya mucho en textos como Primera de Pedro 4, 10, que dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Claro. El argumento de Alcaraz es que el formato de un culto dominical, por su propia naturaleza, no permite que esto ocurra. Es un formato de presentación, no de participación. Es más un espectáculo. Podría decirse así, y el resultado, según él, es un desperdicio masivo de dones, de talentos, de recursos espirituales. La Iglesia se vuelve dependiente de unos pocos profesionales y, en consecuencia, el águila no puede volar como debería. Entiendo. Entonces, si el diagnóstico es que el modelo está incompleto, la pregunta que sigue es lógica. ¿La solución es simplemente mudarse a las casas? ¿Son las iglesias en las casas la fórmula mágica para arreglarlo todo? Y de nuevo, su respuesta es un no categórico. Y este punto es fundamental para no malinterpretar su propuesta. Vale. Él insiste una y otra vez que el problema no es el ladrillo, no es el lugar físico, el templo frente a la casa. El verdadero meollo del asunto es la dinámica espiritual que se genera en un lugar o en otro. O sea que podrías tener una iglesia en una casa que sea igual de disfuncional que un gran templo. Precisamente, la estructura, sea grande o pequeña, no es más que un montón de huesos secos. Claro. Lo que el modelo de casas busca facilitar, y esa es la palabra clave, es una dinámica diferente. Una dinámica de relaciones cercanas, de servicio mutuo, de edificación cara a cara. Algo que, según su argumento, es estructuralmente imposible de lograr cuando tienes a cientos de personas mirando en una misma dirección. ¿Hacia una plataforma así? Eso es. Y aquí es donde él saca, como quien dice, la artillería pesada, el argumento histórico. Nos obliga a retroceder en el tiempo. Sí, y es un argumento muy provocador. Señala que Jesús, después de resucitar, pasó 40 días con sus discípulos y nunca les dijo: id y construid un edificio para que la gente se reúna. Es verdad, no hay un mandato así. Para nada. Cita el discurso de Esteban en Hechos 7, justo antes de ser apedreado, donde dice que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Y traza una línea de tiempo muy clara. Durante 300 años, la iglesia primitiva se reunió casi exclusivamente en casas. Era su hábitat natural. 300 años. Es mucho tiempo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Dónde se produce el quiebre?
El punto de inflexión, según Alcaraz, es el año 325 después de Cristo, el emperador Constantino. Constantino, claro. Al legalizar y favorecer el cristianismo, ordena que los cristianos comiencen a reunirse en los templos, que eran los edificios públicos romanos. Ahí nace lo que él llama el modelo constantiniano. Vaya. Y su afirmación es radical. El modelo que hoy consideramos tradicional y bíblico no es, en realidad, apostólico. Es constantiniano, y ni la Reforma Protestante ni los movimientos evangélicos posteriores se atrevieron a cuestionar esa estructura. Simplemente la heredaron. Vaya tela. Es una afirmación fuertísima. Pensar que el modelo que consideramos normal viene de un emperador romano y no de los apóstoles. Eso plantea una pregunta muy delicada, casi personal, ¿no? Sí, claro. Si este modelo ha sido el dominante por 1700 años, significa que la vida espiritual de millones de cristianos está devaluada, porque el mismo Alcaraz admite que él creció en ese sistema. Es una puntualización clave y él la aborda con mucho cuidado. No niega que una persona pueda crecer y madurar espiritualmente en una iglesia convencional. Es posible, pero argumenta que suele ser a pesar del sistema, no gracias a él. Ocurre por la autodisciplina del individuo, por su búsqueda personal, pero eso, dice él, es la excepción, no la norma que el sistema debería producir. ¿Y cuál sería la norma según el modelo que él propone, el del Nuevo Testamento? La norma sería la madurez en comunidad, un crecimiento que no es solitario sino acompañado, donde los hermanos mayores en la fe caminan junto a los más nuevos. En un entorno de relaciones reales cotidianas. Exacto. Y aquí lanza una de sus ideas más provocadoras. Una persona puede tener 20 años de asistencia perfecta al culto y ser un diezmador fiel, pero si en esas 2 décadas no se ha vuelto útil para el ministerio, si no está equipando a otros, entonces, bíblicamente hablando, no ha alcanzado la madurez. Eso conecta directamente con el tema del tamaño del grupo. Porque muchos dirán, bueno, en mi iglesia grande también tenemos grupos pequeños, células. ¿Por qué para Alcaraz el evento principal del domingo sigue siendo el problema? Porque para él el evento principal define la cultura y la identidad de toda la iglesia. Su argumento se centra en un concepto que repite constantemente: la mutua edificación. 9, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, o Efesios 4:29. El objetivo principal de la reunión cristiana, según la Biblia, no es solo escuchar un sermón, sino edificarse unos a otros. Y su punto es que eso es físicamente imposible en un auditorio con cientos de personas. Exacto. Afirma que es impracticable. La comunión real, la coinonía bíblica, se pierde. Y describe la experiencia dominical de una forma muy gráfica, casi cruda, que seguro que resuena con mucha gente. A ver. Llegas, saludas a un par de personas, te sientas a mirar la nuca del que tienes delante, cantas, ofrendas, escuchas un mensaje y te vas a casa. Para él, eso no es la comunión del Nuevo Testamento. Es una descripción bastante certera, la verdad. Concluye que la edificación es inversamente proporcional al tamaño del grupo. Grupos más pequeños, como Jesús y sus 12, producen más edificación y madurez. Vale, entonces tenemos un modelo incompleto, el del águila que genera pasividad. Y esto nos lleva a un punto donde su argumento se vuelve, por así decirlo, muy clínico. Sí, casi médico. Él sostiene que este sistema no solo es incompleto, sino que produce activamente ciertas enfermedades espirituales. Sí, usa un lenguaje de diagnóstico. Identifica 3 patologías espirituales que, según él, son el resultado directo del modelo dominical. Son la apatía, la atrofia y la entropía. Desmenucemos cada una. Empecemos por la apatía. La apatía es la indiferencia, la falta de motivación. Alcaraz argumenta que el sistema dominical es una fábrica de apatía para la gran mayoría. ¿Por qué? Porque después de 5, 10, 15 años de estar sentado como un espectador pasivo donde tu única función es recibir, el creyente promedio se acostumbra a ese rol. Su pasión se enfría, se vuelve indiferente a las necesidades del cuerpo, porque el sistema nunca le ha exigido ni le ha dado un espacio real para involucrarse. Te acomodas en la pasividad. Eso es. La segunda enfermedad es la atrofia. Supongo que se refiere a un músculo que no se usa. Exactamente, esa es la imagen. Cita Hebreos 5:14, que dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra clave es uso, práctica. Ahí está. Si los dones espirituales de una persona no se usan, se debilitan. Es como un músculo. Si no tienes un espacio regular, semanal,
para ejercitar tu don de enseñanza, de misericordia, de exhortación, ese músculo espiritual se atrofia. La persona no crece, no madura, se queda en una infancia espiritual permanente. Y la tercera, la entropía. Ese es un concepto fascinante, sacado de la física. Suena un poco académico, pero cuando lo explicas cobra todo el sentido. ¿Cómo lo aplica él? Pues lo explica de una manera muy práctica. La entropía, la segunda ley de la termodinámica, dice que en un sistema cerrado, la energía que no se utiliza tiende a generar desorden, caos. Vale. Él traslada esto al plano espiritual. Cuando tienes a un montón de creyentes llenos de energía, dones y potencial, y el sistema no les provee un cauce para usar esa energía de forma constructiva, para edificar, esa energía no desaparece. Se transforma, y a menudo se transforma en crítica, en murmuración, en división, en problemas. Sostiene que muchas de las personas problemáticas en las congregaciones son en realidad personas con dones no utilizados y energía mal canalizada. Es una perspectiva muy interesante. Pasa de ver a la gente como el problema a ver el sistema como la causa del problema. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que lo amarra todo. La pregunta definitiva, sí. El modelo de iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, reuniéndose en casas, con participación de todos, ¿es simplemente una descripción de cómo lo hacían ellos, una costumbre? ¿O es un mandato, un patrón divino para la iglesia de todos los tiempos? Este es el clímax de su exposición. Y su respuesta es contundente. Es un mandato, no es opcional. Vaya. Y para sostenerlo no se basa en una opinión. Va a las Escrituras. Cita pasajes como 1 de Corintios 11:2 o 2 de Tesalonicenses 2:15, donde el apóstol Pablo insiste a las iglesias que retengan las instrucciones o tradiciones que él les había entregado. O sea que el cómo hacían las cosas era tan importante como el qué creían. Ese es exactamente su punto. Recalca que Pablo no se refería solo a la doctrina teológica, sino también a las prácticas de la iglesia, y que ordenaba las mismas prácticas en todas las iglesias. Creando un patrón unificado. Eso es. Y el argumento más fuerte que presenta es cuando la iglesia de Corinto empezó a innovar. Pablo les reprende duramente y les recuerda que lo que él les escribe no es una sugerencia, sino un mandato del Señor. Para Alcaraz, eso cierra el debate. Es un argumento muy potente, la verdad. Y para que no parezca que es una interpretación aislada, él se rodea de testigos, por así decirlo. Cita una serie de teólogos y misioneros muy respetados a lo largo de la historia. Sí, eso le da mucho peso, claro. No es una idea nueva que se le ocurrió a él. Menciona nombres que resuenan mucho. J.L. Dagg, Roger Williams, misioneros como Jim Elliot y gigantes espirituales del siglo XX como Watchman Nee y A.W. Tozer, nombres de peso. Todos ellos, en diferentes épocas, llegaron a la misma conclusión, que el Nuevo Testamento no solo contiene doctrina, sino que presenta un patrón o un modelo divino para la Iglesia, que la sabiduría humana no tiene derecho a alterar. Impresionante. Y cierra con una frase lapidaria de un autor más contemporáneo, Wolfgang Simpson, que dice: «La Iglesia como la conocemos está estorbando a la Iglesia como Dios la quiere». Uf, qué frase. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el resumen de la propuesta de Alcaraz? No parece un simple cambio de programa. Para nada. Es una redefinición fundamental de lo que significa ser iglesia. Es un llamado a pasar de concebir la iglesia como un evento dominical al que se asiste a verla como una red de comunidades vivas y activas. Donde cada miembro es un ministro. Donde cada creyente participa y contribuye. Es pasar del modelo espectáculo-audiencia al modelo de familia-cuerpo. El desafío que plantea es inmenso. Obliga a cualquiera en el liderazgo a reexaminar siglos de tradición y ponerla cara a cara con lo que él presenta como un claro mandato bíblico. Es un desafío profundo, sí, y él mismo admite que este camino no es fácil ni popular. Recuerda la tremenda oposición que enfrentó Jesús por desafiar las tradiciones de su tiempo. Por eso, su conclusión no es una orden. No es cierren sus templos mañana. No, para nada. Es una invitación a la reflexión personal, una pregunta que deja flotando en el aire para que cada líder la responda honestamente delante de Dios. Y eso nos deja a todos con una última idea para reflexionar.
Una pregunta que se desprende de todo este análisis. A ver. Si una estructura de iglesia, sin importar cuán tradicional o arraigada esté, produce de manera consistente más espectadores espirituales que participantes activos, ¿en qué punto la lealtad a esa estructura se convierte en un obstáculo para cumplir la misión que a la iglesia le fue encomendada?